Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia de Comina Day, el día que hemos dedicado para tener un contacto misionero con todos nuestros hermanos que están haciendo la misión de Dios en todo lugar en la tierra, desde los que movilizan, capacitan, desde los que entrenan, llevan al campo, los que les cuidan, los que ofrendan, los que dan, los que organizan sus iglesias. Comina es una red, la Cooperación Misionera de Hispanos de Norteamérica es una red misionera que abarca individuos, abarca iglesias, denominaciones, agencias misioneras, organizaciones de todo tipo que pueden de alguna manera sumarse a la misión de Dios. El Señor nos envió a ser discípulos hasta los confines de la tierra. Y nosotros nos asociamos para esto, nos unimos para esto, nos inspiramos y también nos actualizamos. ¿Qué está el Señor haciendo? ¿Cuáles son las barreras, desafíos, retos? ¿De qué manera lo estamos enfrentando? ¿De qué forma el Señor nos está guiando y ayudando a solucionarlos también? Creo que estamos muy contentos y el día de hoy también al hablar de los pueblos sin Biblia, al hablar de toda la gente que todavía no ha tenido nunca una Biblia en la mano, estamos mirando que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir. Sabemos que Jesús dijo también, escudriña las escrituras porque ella da testimonio de mí. ¿Y cuántos textos hablan acerca de la tremendísima importancia que la Biblia tiene? Que la tremendísima importancia es la revelación propia de Dios. Sabemos que Jesús mismo es el logos de Dios, la palabra eterna de Dios revelada. Pero él dijo, mis palabras son vida, son salud. Él dijo que por su palabra fueron hechas todas las cosas. Él dijo también que su palabra no era suya, sino del Padre que le envió. Así que cada vez que revisamos todos estos textos hay una importancia tremenda, aun cuando se predique el Evangelio. En lo último de la tierra, el próximo esfuerzo muy necesario es tratar de traer la palabra de Dios a estos pueblos para que ellos también sean fundados sobre la palabra, sean fundamentados sobre la palabra. Ahora, a mí me han pedido tener una pequeñita reflexión inicial. Yo solamente quería leer con ustedes 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es un texto muy conocido, que es donde Pablo le dice a Timoteo estas palabras. Le dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que ahora hablemos no solo de los que no tienen Biblia, para lo cual tenemos invitados después en un rato. Ellos hablarán mucho mejor, con mucho más conocimiento. Hablemos de nosotros los que llevamos el mensaje de la palabra. Hablemos de nosotros los que incluso lo estamos llevando a gente sin Biblia. ¿Cómo hacer misiones en un pueblo sin Biblia? A mí me ha tocado muy de cerca el tema de hacer misiones en pueblos sin Biblia, cuando vamos a la selva amazónica, cuando vamos a lugares donde no hay gente que incluso lee, no saben leer ni escribir. Aunque lleváramos la Biblia, todavía habría que hacer el trabajo de alfabetizar para que puedan entenderlo. Pero el Señor nos dio una manera muy linda, y es que años atrás alguien tuvo la linda idea de traducir lo mejor que pudo, no muy bien, pero lo mejor que pudo en audio al lenguaje de ellos. Y entonces compramos esos MP3 solares y los llevamos a la selva y así ellos van escuchando. No la pueden leer, pero la pueden escuchar. Y se lo van pasando de casa en casa y de gente en gente lo cargan con la luz solar y ya está grabado con el idioma propiamente del pueblo Shuara o del pueblo Ashuar. Y resulta que nos hemos dado cuenta que después de eso vienen muchas preguntas. Y al igual que aquí en nuestro entorno más académico, más civilizado, nuestras iglesias tienen muchas preguntas sobre elección, predestinación, sobre seguridad, la salvación, inspiración de las escrituras. ¿Cuántas dudas surgen, no? Entre todas nuestras denominaciones y grupos eclesiásticos. Pues lo mismo sucede en cualquier otro lugar. Y me di cuenta que aun cuando ponemos la Biblia, sea en audio o sea escrita en la mano de personas que están empezando a conocer a Dios, todavía no podemos cancelar la necesidad de maestros bien preparados. No podemos cancelar la necesidad de misioneros llenos de Dios, pero también llenos de conocimiento de la palabra, como para poder aclarar las dificultades bíblicas y traer firmeza en la fe, no confusión en la predicación. Y resulta que aquí aparece Pablo ahora y le dice a Timoteo, procura, o sea, trata con cuidado, con todo tu interés, en presentarte a Dios aprobado. O sea, hay gente que se aprueba, hay gente que no aprueba. Y de lo que depende que tú seas aprobado,
es de que no tengas nada de qué avergonzarte. En otras palabras, no haya ninguna falla grande, moral o algo que te dañe tu testimonio como cristiano. Pero después da una cualidad mucho más importante que no esperaríamos. Cualquiera tendería a desaprobar a un misionero si tiene fallas como las que dije, ¿no? Fallas morales, fallas de carácter. Pero luego Pablo aclara muy bien y le dice que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. O sea que la cualidad que más garantiza que un obrero esté aprobado ante Dios es alguien que sabe usar bien la palabra. Esa frase usa bien en la Reina Valera del 60, en otras versiones dice traza bien. Cuando buscas la palabra originalmente, significa como ese corte que uno hace para dividir entre un lado y el otro, un trazo, eso es un trazo. Así que lo que está diciéndole Pablo, ten mucho cuidado, que el trazo de la palabra no se vuelva tan confuso, tan hacia los lados, que parezca un garabato en vez de un trazo recto, porque recta es la palabra de Jehová y con rectitud se afirmó los cielos. En otras palabras, el Señor no anda jugando con su palabra, acomodándola o moldeándola a las demandas de la gente, a las preferencias de los pueblos, a la cultura de los pueblos a los cuales estamos yendo. Por difícil que parezca la aplicación de una palabra en un pueblo no cristiano, que generalmente van a tener su idiosincrasia, su cosmovisión, sus religiones y otras cosas, todavía el Señor está llamándonos a nosotros, los obreros, a tener un entendimiento de la palabra, pero después a trazarla con rectitud, a trazarla bien, dividiendo claramente lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es inspirado por el Espíritu y lo que es inspirado por la cultura. Créame que el Señor se encarga de honrar su palabra. El Señor se encarga de usar su palabra. Jesús mismo dijo a los 12, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, la palabra trae pureza espiritual también. En otras ocasiones nos damos cuenta que el poder de la palabra que trae intrínsecamente al ser inspirada por Dios, dice Pablo también a Timoteo, que es útil para enseñar, corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que estamos hablando de que la palabra de por sí tiene ya el poder de Dios intrínsecamente, el Espíritu de Dios intrínsecamente, y necesitamos nosotros trazarla bien y explicarla bien, sin miedo ninguno a cualquier desafío cultural que esto pueda expresar. Si vuelvo a hablarles de un ejemplo que hemos tenido que vivir en la selva, hablaría del tema de la poligamia. El tema de la poligamia y las muchas esposas en los primeros convertidos. Ha sido difícil, pero dice la palabra con mucha claridad que cuando establezcas ancianos en cada congregación, tienen que ser maridos de una sola mujer. Y muchas veces el miembro de la comunidad más transformado, convertido y entendido es el esposo de 3 y 4 mujeres. Es un grave problema que tenemos, pero lo hemos enforzado tal y como es. Le enseñamos a los hermanos. Mire, yo sé que ustedes no conocían de esto cuando ustedes llegaron a Cristo. Y nosotros no les hemos dicho que despidan a sus mujeres ni que se divorcien de ellas. Pero sí la Biblia dice que el ejemplo que Dios quiere para su iglesia es el regreso al diseño original de un hombre y una mujer. Por tanto, quien es un ejemplo para los demás no debe vivir de manera menos que lo ejemplar, que la estatura desde la excelencia de lo que Dios espera de nosotros. Por tanto, hermanos, hemos visto cómo los hermanos han llegado al entendimiento de esto y cómo ellos ya lo han absorbido. Hay una comunidad indígena achuara que se llama Sasei. En esa comunidad yo casi pierdo la vida un día. Al principio tuvimos mucha oposición, después el jefe se levantó en contra y hubo un hombre, el llamado, como dijera Jesús, el hombre de paz. Este hombre vino, nos defendió, nos dio alojamiento, nos dio comida. Gracias a él, usado por Dios, hoy en día hay un templo y hay una congregación en Sasei. Y todavía sigue siendo el mismo jefe malo aquel, sigue siendo tan enemigo como al principio. Pero este hombre ha luchado por la iglesia, ha ido a las autoridades, ha hecho de todo para que la iglesia se mantenga. Él no puede ser el pastor de la iglesia, por cuanto tiene varias esposas y muchos niños, pero él sigue siendo un apoyo increíble para el evangelio. Así que yo me quedo de este otro lado y digo, wow, qué excelente, cómo es Dios, de que aún así, en sus propias reglas, todavía usa a personas que quizás no puedan ser un mejor ejemplo, pero todavía la palabra lo inspira y lo levanta y lo usa para siempre. Así que quiero nada más animar a la comunidad cristiana que tracemos bien la palabra de verdad, que la aprendamos, la conozcamos y que no tengamos miedo. La palabra de Dios tiene principios que trascienden al tiempo, a la cultura, a las naciones,
a la política, va por encima de todas las cosas y es la que transforma, la que limpia, la que equipa, instruye, corrige y prepara a fin de que nosotros, los hombres de Dios y ellos, a los cuales le estamos predicando, estén completamente preparados para toda buena obra. Así que les animo mucho a que hoy abramos el corazón. ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son los desafíos, los retos, las oportunidades? ¿Cuáles son las avenidas que se abren? Y también, ¿por qué no? ¿Cuál es el compromiso que el Señor espera de nosotros para que sigamos mitigando la sed de los pueblos sin Biblia? Ese es mi desafío. Gracias. Gracias, Pastor David Monduy, presidente de Comida, pastor de la Iglesia Rescate, fundador, presidente de Compasión. Gracias por estar con nosotros y por empezar Comida Day con esta palabra. Y todos ustedes que nos escuchan, yo estaba pensando mientras David compartía un texto muy conocido también en Romanos 10, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. O sea, es todo un proceso, ¿verdad? Y la gente necesita escuchar, necesita oír, aunque no sepan leer o escribir, pero que por lo menos puedan escuchar de la palabra de Dios. Y como compartió David, está mismo para corregir, para vivir el plan original de Dios, el propósito de Dios. Primero necesitas saber cuál es este plan, cómo debería de vivir yo. Y hay pueblos alrededor del mundo que todavía no tienen acceso, no tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Y yo creo que eso debería ser una carga en el corazón de cada uno de nosotros, hijos de Dios, discípulos de Cristo, porque es por medio de la palabra, ¿verdad? Que conocemos a Jesús. Él es la palabra y necesitamos conocer esta palabra. Y antes de pasar para nuestra invitada también muy especial que les voy a presentar, yo quería también orar para que ustedes que nos escuchan puedan realmente alinear la pasión y la visión que ustedes tienen para la vida con las cosas que están en el corazón de Dios. O sea, y esto yo pienso que es una carga grande en el corazón de Dios. Como dijo David, para los que ya conocen la palabra de Dios, debemos de obedecer, conocerla cada vez más y obedecer. Y para aquellos que todavía no han escuchado, que ellos puedan tener acceso, la posibilidad de escuchar por lo menos una vez en su vida. Entonces, te invito a orar y después presento nuestra próxima invitada. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos y conociendo más de la situación, de la realidad de los pueblos sin Biblia, sin acceso a la palabra. Y te pedimos, Señor, que nosotros que estamos aquí escuchando este reto, Padre, que el Señor nos hable, que el Señor use nuestras vidas, que el Señor use nuestras oraciones, use nuestra influencia de alguna manera, que podamos compartir esta realidad y invitar a otros que se unan a organizaciones, a iglesias, a ministerios que están llevando esta palabra por primera vez a la gente que todavía no lo conoce. Y a las iglesias y a los creyentes que están esparcidos alrededor del mundo, Padre, ayúdanos a valorar, a tomar como algo precioso tu palabra, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida eterna, y que nosotros seamos obedientes y apliquemos esta palabra en nuestras vidas. Por eso te pido, ayúdanos, y que nosotros no solo escuchemos todo eso que vamos a oír en esta tarde, pero que nosotros respondamos y invitemos a otros a ser parte de lo que tú estás haciendo para dar acceso a esta palabra a pueblos que todavía no te conocen. Úsanos para tu gloria, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora quiero invitar a Stephanie de Oliveira. Ella es brasileira, pero hace mucho que trabaja con Wycliffe. Bueno, no sé cuánto tiempo, pero ella va a poder compartir un poco más. Wycliffe es una de las organizaciones que yo conozco que por años ha invertido
para que pueblos que todavía no tienen acceso a la palabra de Dios puedan tener la Biblia en su propio idioma. Entonces, por favor, Stephanie, comparte un poco más quién eres, qué haces y la situación de los pueblos sin Biblia. Amén. Gracias, Julio. Gracias, Pastor David, por esta oportunidad. Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé que hay mucha gente de toda parte, hermanos y hermanas, que se conectan y de verdad que es un placer, un privilegio poder compartir un poco acerca de lo que estamos haciendo en Wycliffe y en realidad lo que la iglesia está haciendo. Escuchamos del Pastor David, ¿verdad? De la iglesia en el campo, en la selva. Y esto está sucediendo alrededor del mundo. Estamos viendo la iglesia del Señor activada, la iglesia del Señor buscando, deseando la palabra. Pero para nosotros aquí en los Estados Unidos, muchos de nosotros quizás que estamos conectados, pastores, líderes, que estamos sirviendo en el contexto de la iglesia, ¿qué es que nosotros en los Estados Unidos podemos hacer para apoyar la misión, para poner la palabra de Dios en el lenguaje, en las manos de nuestros hermanos y hermanas que no tienen acceso a la palabra? Así que quiero compartir un poco con ustedes. Yo sirvo en la capacidad como directora de relaciones eclesiásticas y estamos, para la gloria del Señor, desarrollando recursos y formas que las iglesias pueden conectar con nosotros y pueden ser parte de esto. En realidad, como el trabajo de la iglesia, llamado para cumplir con la misión del Señor, la misión que el Señor nos ha encomendado. Somos la iglesia y tenemos que hacer la tarea. Así que vamos a compartir un poquito y para que sepan más en detalle lo que está pasando en el mundo de la traducción bíblica. Wycliffe Bible Translators existe por 80 años ya. Existe un trayecto de historia de muchos años y fue nuestro fundador William Cameron Townsend que fue llamado por parte de Dios para liderar este trabajo. Y hoy en día el trabajo no se hace solo. Hacemos el trabajo en alianza con la iglesia local en el campo, con otras organizaciones que están apoyando el trabajo, organizaciones nacionales que también trabajan en la área de traducción bíblica y en realidad no es solo la Biblia escrita, estamos trabajando con oralidad, historias bíblicas también para compartir con culturas que son más orales y también con la comunidad de lenguas, de señales. Así que los sordos también. Hay mucha tecnología y avances que están pasando y está ayudando a acelerar el proceso de la traducción bíblica. Así que podemos ver, ¿verdad? El Señor moviendo de una forma poderosa. Quería compartir con ustedes, porque sé que muchos aquí son pastores, son líderes, algunos versos bíblicos que hemos escuchado del pastor David también, hablando de la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos trabajando para traducir la palabra del Señor? Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sabemos que la palabra de Dios transforma, que al tener la palabra es la luz en medio de la oscuridad, es la presencia, es la palabra viva, es el mismo Jesús. Así que la palabra del Señor es importante llegar a estos lugares del mundo que quizás nosotros no conocemos, pero el Señor sí conoce y desea hablar con su pueblo. Si pensamos en Mateo 28, 19, 20, nosotros que estamos en el mundo de misiones, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos desarrollando, movilizando iglesias. Si pensamos en esto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. La palabra del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Cómo podemos pues hacer discípulos de todas las naciones sin la palabra de Dios? ¿Cómo podemos entonces plantar iglesias si no hay acceso a la palabra de Dios?
Así que la importancia en la gran comisión de proveer su palabra, de tener la palabra del Señor en las manos de las personas que no conocen de Jesús. Otro verso es Romanos 10, 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Queremos llevar las buenas nuevas del Señor hasta lo último de la tierra, ¿verdad? De Jerusalén, de Samaria, de Judea y hasta el último de la tierra. ¿Cómo es que van a escuchar si no hay quien predique, si no son enviados, si no tienen acceso a la palabra? Y qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Así que todo nuestro esfuerzo como iglesia de enviar obreros al campo, enviar misioneros, plantar iglesia, necesitamos también desarrollar la palabra del Señor en estos lugares. Quiero que miren esta imagen. Esta imagen, si usted desea compartir con sus grupos de misiones, con su iglesia, entre los pastores, sus amistades, se encuentra en el aplicativo YouVersion, en lo cual Wycliffe también es partner. Trabajamos juntos, tenemos una alianza. Y este se llama la Biblia Illuminations Bible. Si usted lo busca, usted lo ve exactamente así. Ahí está una página en blanco, está Génesis 1, y tiene exactamente dónde estarían los versos bíblicos, pero están blanco. No hay verso en este lenguaje. Así que usted puede imaginar, nosotros que predicamos la palabra del Señor, muchos pastores, ¿verdad? Estamos utilizando la palabra de Dios todos los días, hablando con nuestro Dios. Pero ¿y si nuestra Biblia fuera así? ¿Y si nuestra Biblia estuviera blanca así? Sin el verso en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Pues esto es la realidad. Hoy en día, el número que tenemos son cerca de 1,400 comunidades de lenguajes que no tienen ni un verso en su lenguaje. Y esto incluye también la comunidad de los sordos, porque estamos trabajando. Mucha gente piensa que existe nada más un idioma de señas, pero la realidad es que existe cerca de 350 lenguajes de señas. Y estamos desarrollando este trabajo también junto con el Deaf Bible Society para poder proveer también la escritura en una forma visual para esta comunidad. Si juntamos todos los sordos en el mundo, estos 300 grupos, esto es el mayor grupo no alcanzado que no tienen acceso a la palabra. Así que la importancia de hacer esta labor de la traducción bíblica. Pues quizás algunos de ustedes que están conectados y están viendo este mensaje con Mina Day son de Guatemala. Y fue ahí que empezó todo el trabajo de la traducción bíblica de William Cameron Townsend. Él sintió de parte de Dios de ir a Guatemala para vender Biblias en español. Pero cuando él llegó ahí, él percibe que la gente no estaba comprando la Biblia en español, que había muchos idiomas y lenguajes en Guatemala que no eran el español. Y él fue retado ahí por un líder de la comunidad. Y este líder de una comunidad indígena le dijo, si su Dios es tan poderoso, ¿por qué él no habla mi lenguaje? ¿Por qué él no habla mi idioma? Usted puede imaginar el reto de predicar a un Dios tan poderoso que conoce nuestro corazón, que desea hablar y tener una relación con su creación y con su pueblo, sus hijos y sus hijas, pero el Señor no habla su idioma. Por eso entonces William Cameron Townsend empezó el trabajo de traducción. Y Guatemala fue el primer lugar. Y este lenguaje, el Western Cachaquel, fue el primer lenguaje que él pudo traducir el Nuevo Testamento y luego la Biblia completa. Y quiero compartir con ustedes el Evangelio de San Marcos para que escuchen, porque nosotros hablamos español,
el idioma, el lenguaje nacional de Guatemala. Pero mira a ver cuán diferente es el lenguaje del Western Cachaquel dentro de Guatemala. San Marcos, capítulo 1. Jesucristo Dios. El profeta Isaías Dios ojerka, Jesucristo Dios. ¿Y qué querer Pues, ¿cuántas palabras pudieron reconocer nosotros que hablamos español? Es bien distinto el idioma y te animo, esta página que usted puede encontrar en la internet que se llama scriptureearth.org. Si usted va a scriptureearth.org, usted puede buscar por todos los países del mundo y ver las traducciones que existen, si existe un Nuevo Testamento, si existe la película de Jesús. Esto es una herramienta poderosa también para utilizar si conoce a un vecino o alguien de otro país y que usted pueda compartir y decir cuál es el lenguaje que usted habla. Muchas veces la persona va a decir mi lenguaje no es conocida. Y usted puede buscar y para sorpresa, quizás el lenguaje de ellos está archivado en Scripture Earth. Así que les animo también. Pero bien diferente, bien distinto, ¿verdad? Suena el lenguaje en Guatemala del Western Cachaquel. Imagina entonces si decimos a la gente que tienen que aprender el español para poder leer la palabra. No es la misma cosa leerlo en otro idioma. Queremos que la gente pueda leerlo en el idioma que ellos sueñan, que ellos hablan, que ellos se comunican al día a día. Esto es el deseo de nuestro Dios también. Hoy en día existen aproximadamente 7,300 lenguajes en el mundo. Y yo mencioné que esto incluye cerca de 350 lenguas de señas. Pero si usted puede creer, solamente cerca del 10% tienen una Biblia completa. Hay mucho trabajo que hacer en la traducción bíblica. Esta imagen es algo que nosotros celebramos para la gloria del Señor, porque podemos ver el avance del trabajo. Wycliffe lanzó un reto que se llama Visión 2025, que era poder empezar un proyecto de traducción en todo el lenguaje que faltaba hasta el año 2025. Y aquí en este mapa usted puede ver el progreso de esto, de los que han alcanzado la visión en el color más verde, de los que todavía falta, de los que tienen más, y los en rojo o naranjado, lo que tiene más necesidad, el highest remaining need, para que ustedes nos ayuden a orar, para que ustedes apoyen el trabajo de la traducción. Nigeria, China, Papua New Guinea, Indonesia, estas regiones son las regiones donde existen más lenguajes que necesita que se inicie un proyecto de traducción. Así que esto lo podemos hacer llegar a ustedes. Yo tuve la experiencia, el Señor me permitió ir a una entrega de una escritura el mes pasado. Y fue de gran bendición, porque antes de ocupar esta posición como directora de Relación Eclesiástica con Wycliffe, yo serví como pastora de misiones dentro de mi iglesia local por 7 años. Y siendo pastora de misiones, movilizando nuestra iglesia hacia la visión misionera para cumplir con la gran comisión, muchas veces hablábamos de la Biblia y la necesidad de la traducción. Y enseñábamos en la iglesia el video de Wycliffe donde se veía llegando los pilotos en la selva, en las áreas más remotas, llevando la Biblia a estas comunidades y la celebración que ellos hacían. Así que para mí, estar en esta historia, vivir este momento fue una gran bendición, fue un regalo de parte de Dios poder verlo de primera mano. Así que quiero compartir este video con ustedes bien breve que pude hacer en el campo en las Filipinas para la comunidad que se llama Isnag, una comunidad que había esperado 66
años. En el norte de las Filipinas, en las montañas, esta comunidad que el Señor conocía, en lo cual Dios envió un misionero, Dick Rowe, para empezar el Nuevo Testamento. Y luego una revisión del Nuevo Testamento. Y luego el Viejo Testamento, a lo cual celebramos la Biblia completa. Pero todo el proceso llevó 66 años. Así que ver la primera generación, los niños abrazando su Biblia, fue algo de impacto. Así que les comparto este video. Saludos, estamos aquí en las Filipinas, un país donde existen más de 7,000 islas, más de 150 lenguajes e idiomas son hablados aquí. Y estamos aquí para dedicar una Biblia completa a una comunidad llamada ISNAG. Es de sumamente importancia y de bendición para este país y para esta comunidad. Y esto es algo que la iglesia está haciendo como partícipe de lo que Dios está haciendo. Dios se está moviendo de una forma que nunca hemos visto antes. Estamos viendo la mano del Señor y el Señor cumpliendo su llamado y poniendo su palabra en las manos de su pueblo. Cuando hablamos de hacer discípulos de todas las naciones, esto incluye a las Filipinas. Esto incluye nosotros como iglesia, hermanos y hermanas en Cristo, viendo la expresión del cuerpo de Cristo global por toda parte del mundo y el impacto de la palabra, de tener la escritura en sus manos y cómo esto cambia la vida de uno. Nosotros que estamos en la iglesia muchas veces pensamos, pues ¿cómo puedo hacer impacto? ¿Cómo puedo alcanzar las vidas? Usted está orando, usted está dando. Ore por este pueblo, haga algo, accione para que la gente reciba la palabra. De hacer discípulos de todas las naciones no es solo plantar iglesia, no es solo hacer discípulos, hay que tener la palabra de Dios para guiarlos en esto. Así que estamos celebrando, venga con nosotros para ver todo lo que va a pasar aquí. Estamos aquí directamente de las Filipinas, de la comunidad ISNAG, donde estamos dedicando la Biblia completa. Por la primera vez van a recibir la palabra de Dios del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento completo en su lenguaje. Nosotros somos parte de esto. Cuando miramos la iglesia global y como nosotros, nuestras iglesias hacen parte del cuerpo de Cristo, somos hermanas y hermanas en el Señor. Y aquí estamos juntos, avanzando la obra, avanzando la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos para que todos conozcan del Señor Jesús a través de su palabra y que sean transformados por medio de ella. Así que estamos celebrando en este día y nos gozamos en lo que Dios está haciendo en las Filipinas. Estamos aquí, detrás de mí, la iglesia de The Baguette en las Filipinas, donde acabamos de celebrar la Biblia completa, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, algo que llevó 66 años para cumplir. Esto es un trabajo que hemos visto, la iglesia local, la iglesia en el campo está haciendo, se están moviendo y la gente está respondiendo al llamado, a la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Y esto incluye este pueblo aquí. Nosotros estamos orando que la iglesia alrededor del mundo pueda responder a este llamado, a traducir la palabra. Y nosotros en los Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo con nuestras iglesias? Es nuestra tarea. Si pensamos en hacer discípulos, ¿cómo podemos hacerlo sin la palabra? Es necesario poner la palabra en el lenguaje que la gente entienda. Así que ore con nosotros. Ayúdanos para avanzar la palabra de Dios hasta los no alcanzados. Amén. Esto fue un poquito de lo que pasó en las Filipinas. Déjame seguir al próximo. Y para la gloria del Señor, ver los niños, de verdad, ver los niños recibiendo la palabra. Usted piensa, pues, las generaciones que vienen, ver los ancianos. Porque los ancianos, la gente que tenía el Nuevo Testamento, venían y entregaban su Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento estaba como que de tanto uso, ya las páginas estaban saliendo de la Biblia y todo, pero dejando y recibiendo ahora la palabra completa del Señor. Y el interesante es que el traductor que hizo la traducción del Viejo Testamento y junto con el traductor del Nuevo Testamento, ellos hicieron un nombre para el Viejo Testamento que era como la primera, the first agreement, el primer acuerdo que Dios hizo con su creación. Y luego el Nuevo Testamento era el último acuerdo, the last agreement, porque en este contexto de cultura, también decir viejo
y nuevo, era como si el nuevo estuviera reemplazando el viejo. Pero no es así. Sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, es completa. Así que para ellos era el primer acuerdo y el último acuerdo de lo que Dios iba a cumplir en su palabra. Así que fue bien bonito ver los ancianos recibiendo. Imagina un anciano esperando tanto tiempo por la palabra completa. Es un regalo de Dios de verdad. Y el piloto que llevó el primer Nuevo Testamento en el año 2006, el piloto que llevó es un niño que es de esta comunidad de Isnag. Él se llama Nard. Él recibió solamente el Evangelio de Marcos y cuando era niño. Y cuando leyó el Evangelio de Marcos como niño, impactó tanto su vida que le entrega su vida al Señor. Y el Señor le permite pasar el proceso y convertirse en piloto con JARS. Y él fue quien pudo llevar el Nuevo Testamento completo a su comunidad. Y estando vivo todavía en este día, que fue junio 25 del 23, ahora, el mes pasado, para ver la Biblia completa para él como niño, que fue impactado y ahora su comunidad tiene, y niños de su edad están recibiendo, fue un regalo de Dios. Así que la importancia de la iglesia en el ministerio de la traducción de la Biblia. Quizás usted está preguntando cómo yo puedo estar involucrado, qué puedo hacer, qué mi iglesia puede hacer. Pues si Wycliffe son los que están haciendo la traducción, en realidad Wycliffe reconoce que el trabajo de traducción es un trabajo de la iglesia local en el campo, pero también de la iglesia en los Estados Unidos. Estamos trabajando en colaboración juntos y necesitamos activar la iglesia aquí también. Así que tenemos recursos para la iglesia, necesitamos oración, tenemos lo que se llama la meta final, es esta que usted puede ver en pantalla, Finish Line, existe en español y es una guía de 31 días de oración, intercesión por los proyectos que están en la recta final de cumplirse. Hay mucha pelea espiritual en este lugar donde todavía están haciendo trabajo y donde necesita empezar trabajo. No ha empezado por la dificultad, muchas veces dificultad política. Muchas veces los traductores se enferman. Muchas veces hay situaciones que vienen, la persecución, la oposición, porque son lugares más difíciles de alcanzar. Son lugares más sensibles. Así que necesitamos el apoyo de la oración. Podemos dar como iglesia si deseas adoptar una traducción, adoptar un proyecto, tenemos formas de apoyar, que su iglesia pueda también apoyar financieramente dando una traducción. También tenemos un recurso que estamos desarrollando en español para la gloria de Dios, que es un currículo para los niños. ¿Cuántos desean tener un currículo para los niños para poder dar en escuela dominical? Que habla de la misión de Dios, que habla del corazón de Dios y cómo Dios ama a toda su creación y desea que ellos lo conozcan. Así que estamos desarrollando esto y esperamos para el fin de este año ya tenerlo completamente en español y gratis a las iglesias para que lo puedan usar, para los misioneros que puedan utilizarlo. Así que hay muchas formas, movilizando su gente, pues si hay gente dentro de la iglesia que siente un llamado para trabajar en lingüística, traducción, como médico, piloto, hay muchas formas que uno puede ayudar a la obra de la traducción bíblica. Y les dejo también este último verso bíblico. Todos nosotros conocemos, hemos leído muchas veces. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestido de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Delante del trono de Dios va a estar la multitud de naciones, de tribus, de pueblos y de lenguas. Nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Queremos esperar este gran día donde vamos a ver este pueblo que han recibido la palabra de Dios en su lengua. Yo tengo conmigo la Biblia que fue dedicada a los Isnag, la Biblia completa,
para la gloria del Señor. Y oramos que los 1,400 que están esperando que inicie un proyecto, que el Señor los alcance, que podamos empezar hasta el 2025 y que podamos llevar esta palabra. Así que estoy aquí, cualquier cosa, si quieren contactarme, pueden a través de Comina. Estamos para servir la iglesia, estamos para estar junto a ustedes, para apoyarles, educar, movilizar, porque juntos somos la iglesia y juntos podemos llevar la palabra de Dios a las naciones. Gracias, Julio. Gracias a ti, Stephanie. Y yo estaba pensando, bueno, si la gente quiere saber más de recursos, de oportunidades para ofrendar, pueden ir a la página de Wycliffe, ¿dónde es el mejor lugar para conseguir más información? Sí, yo diría si me pueden contactar. Okay. Voy a ponerlo en pantalla. Permíteme que yo tenía el último slide. Lo pongo aquí rápidamente. Sí. Para que la gente que desean pueden contactarme directo. Ahí está. Sí, para recursos o más información, este es mi correo electrónico. Yo les animo, si desean, pues que le envíe la meta final, esta herramienta de 31 días de intercesión para orar. Si desean saber más de proyectos, que estamos involucrados en más de 1,000 proyectos ahora mismo con nuestras organizaciones que somos compañeros de ministerio, te puedo hacer llegar toda esta información. El currículo de los niños, Kate and Mac, que pronto estará disponible para seguir comunicado conmigo, para que sepan cuando lo tenemos listo, envíame un correo. Excelente. No, esto está buenísimo. Y imagino que en inglés está disponible, ¿verdad? Sí, muchas iglesias latinas en los Estados Unidos, que mucha gente bilingüe, o sea, si ya quiere empezar en inglés, imagino que esté listo, ¿verdad? Amén, sí. Estamos para servirles en lo que podamos, para una visita, para una conferencia, para compartir la visión. De verdad que es el trabajo de la Gran Comisión, hace parte de la Gran Comisión, llevar la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, Stephanie. Y les animo a ustedes que nos están escuchando. Yo creo que todo empieza con concientización. O sea, que quizás mucha gente de sus iglesias no tenían ni idea de que hay más o menos 7,300 lenguajes en el mundo y solo 10% tiene toda la Biblia disponible en su idioma. Yo no tenía idea de que 10%, o sea, qué bueno que son, ¿cuánto? 1,400, 1,800 lenguajes. 1,400 lenguajes que no tienen ni un verso, que falta iniciar, pero sí hay muchos que tienen porción, ¿verdad? Tiene un evangelio. Casi siempre se empieza con el evangelio de Lucas, porque trabajamos también con la película de Jesús. Y cuando se traduce Lucas, podemos traducir la película también junto con Crew, Jesus Film Project. Así que hay pueblos que tienen porción, pero completa solamente el 10%, como 700 y pico de lenguajes. Biblia completa. Hermanos, abrace uno de estos retos de uno de estos lenguajes con tu iglesia, apoye en oración, contribución financiera y juntos hagamos algo. Yo creo que es un privilegio que nosotros lo tenemos en esta generación. Entonces, por favor, que escriban a Stephanie, que llene su caja de correo con preguntas y hagamos algo. Gracias, Stephanie. Muchas gracias. Y ahora quiero invitar a mi amigo Mauricio Sánchez. Mauricio, él es el director para Mission Aviation Fellowship. No sé cómo se dice eso en español. Mauricio nos va a enseñar para toda Latinoamérica. Él coordina todo el proyecto allí en Latinoamérica y va a compartir un poco de cómo Mission Aviation Fellowship ha estado dando soporte a tantos proyectos y organizaciones que están llevando la palabra de Dios a pueblos no alcanzados. Mauricio, por favor. Gracias, Julio, y buenas tardes para todos. Saludos, Pastor Stephanie y todos los que nos escuchan. Es una bendición ser parte ya por varios años de Comina y ver cómo Dios está moviendo gente de diferentes lugares, especialmente de América Latina,
de los pueblos de habla hispana y portuguesa, llevándolo a cada rincón de la tierra y haciendo un impacto en la vida de tanta gente a través de muchos ministerios. Y en este caso hoy nos llamaron a darle la oportunidad de compartir un poco más acerca de lo que Dios está haciendo, en este caso a través de la traducción de la Biblia. Ya escucharon la buena exposición de nuestra hermana Stephanie, pero Stephanie misma, y gracias por haber mencionaste al piloto Nar Cuyao de Filipinas, que tuve el privilegio de conocer hace muchos años. Entonces empezar a ver cómo profesionales de diferentes áreas, vocaciones, cómo pueden usar esos dones y talentos que Dios les ha dado para usarlo en el ministerio. Entonces ya no es solamente el que va al seminario y estudia la Biblia, que es muy importante, y teología, muy importante, pero también médicos, pilotos y contadores y muchos otros profesionales que vienen a servir al Señor. Yo voy a hablar muy poco hoy, espero no tomar más que un minuto para dar paso a un video que traigo. Pero rápidamente compartirles, mi esposo y yo tenemos el privilegio de estar casados por casi 30 años. Esos 30 años hemos estado sirviendo en el ministerio. Desde el año 2000 servimos con Mission Aviation Fellowship. A tu pregunta, Julio, en América Latina nuestro ministerio es conocido como Alas de Socorro, muy conectado desde sus inicios con Wycliffe, ya lo van a ver en el video. Y cuando Julio me hizo la invitación y pensamos como, bueno, compartir un poco acerca de MAF, compartirles llamado a las misiones, compartir del llamado que tenemos los latinoamericanos de habla hispana, de habla portuguesa, de habla en otros idiomas. Como decía Stephanie, tenemos por lo menos como más que 700 idiomas solamente en América Latina. Si contamos todos los pueblos, solamente Brasil y México son más que 500 si los sumamos. Pensar en un buen amigo que conocí hace un tiempo. Él es un piloto, un capitán de Airbus, de Spirit Airlines. Su nombre es Will Romualdo, es brasilero. Stephanie, Julio, paisano de ustedes, ¿verdad? Y él va a contar acerca de su vida, va a hablar acerca de MAF, de lo que hace MAF, de los inicios, la conexión con otros ministerios, cómo Dios está usando el ministerio para conectarse, asociarse con unas 1,500 organizaciones en todo el mundo, pero cómo Dios llama a un piloto comercial que tiene, por supuesto, un salario de piloto de línea aérea, que tiene una vida ya resuelta en muchos aspectos, cómo Dios lo llama desde niño y en un momento de su vida, cómo cambia esto para que él haga el salto de ser un piloto de una línea aérea muy prestigiosa que va por varios países para ser misionero en el África. Él espera lograrlo en el próximo año, está en ese proceso, van a escuchar acerca de él, no voy a adelantar mucho, así que es un privilegio poder compartir con ustedes hoy. Y bueno, que la gente que, no solamente los que estamos ahora reunidos en esta sala, pero todos los que van a ver este video, adultos, niños, puedan seguir soñando. Wow, Señor, tú tienes un propósito con mi vida, usa los talentos que tú has puesto en mí, usa lo que has hecho en mí para tener un impacto para la gloria de tu nombre, para que lo que leyó nuestra hermana Stephanie en Apocalipsis 7:9 sea una realidad. Entonces, permítame compartir el video con todos ustedes. Julio, mientras Mauricio está buscando esto, pues sí puedo comentar una cosita más que bien importante, olvidé decir, pues no se trata solamente de poner una Biblia en las manos de la persona, pero que la vida sea transformada por medio de la palabra. So, la visión y la misión es ver vidas transformadas por medio de la palabra de Dios. Wycliffe, junto a las otras organizaciones que tenemos la alianza, trabajamos también en la parte de Scripture Engagement, la interacción de la escritura, que la gente pueda ser discipulada también, porque sabemos que tener la Biblia y no poder leerla, no poder entenderla, no va a significar mucho a ellos. Así que trabajando también en la parte de la conexión, que ellos se conectan con la palabra de Dios. Espero me avisan si se ve la imagen, si ustedes ven la imagen. ¿La imagen sí? Ok, ese es Will, entonces vamos a escuchar este video, dura 6 minutos. Vamos a escuchar a Will. Good morning. My name is Will Romualdo. Mauricio from MAF asked me to do a quick video about my journey and
our call to missions and how we're joining MAF next July. So I was born and raised in São Paulo, Brazil. My father was into Spiritism and animism. My mom was a Catholic. She was a rebellious Catholic because she wanted to read the Bible and the priests wouldn't let her. They both came from broken homes, and they basically got married to run away from their houses. So not a good marriage to start with. My father worked for a VW Audi as an engineer, and where he worked, his department, they were all into Spiritism, but there was one guy from a Presbyterian church in São Paulo that kept bugging my dad until he finally gave my dad a book about Spiritism, and my father read that book and became a believer just by reading that book. So the Holy Spirit convinced him that Spiritism was just basically darkness and demonic. So that very Sunday, we started going to a Presbyterian church, and it was there that an American missionary from Delaware, his name is Larry Kraft, one day after church, he prayed for me, and I experienced a physical healing right there and then. So I knew that there was a God, and I knew this God had power over the physical world, and I knew he had plans for me. So I always wanted to be a pilot, but I wanted to be an airline pilot, didn't even know what a missionary pilot was. So my father sent me up to the US to learn English and go to high school here. So a Christian family picked me out of a bunch of applicants, and this family was great. They went to a Nazarene church, and they basically took me in as their son. They taught me English, they gave me a car, they paid for my schooling, co-signed loans, and basically paid for my pilot's license. And because of them, I'm in the United States today. As I was getting my pilot's licenses, which was what I always wanted to do, there was just this emptiness that, as I was progressing through my career, there was just no fulfillment. So one day I prayed to God, and I asked for guidance and what to do with my life. Not that I ever gave up my dream of being a pilot. It was just, I was expecting that to fulfill me, and it didn't. So I opened a flight training magazine, and there was an ad from Multnomah Bible College in the Portland, Oregon area, saying, be a missionary pilot. And I didn't think anything of it. It was like, this isn't for me. But I ended up visiting Multnomah Bible College, and I transferred 3 months later from Indiana to Portland. And it was there that I was thrusted into the missionary world. A lot of my professors in Multnomah were previous missionaries all over Africa and all over the world. So I saw that these people, they're normal, they're not anything special. The only thing special is their obedience to the call of missions, which we all have a calling, from Matthew 28, to go to all nations. And from there, I just gave my heart to God for that and went to mechanic school, because at the time, to be a missionary pilot, you had to be a mechanic as well. So I did that. But when it came time to go with MAF, because I was not a U.S. citizen or didn't have a green card, I was here on a student visa. They said that I needed a green card, so that took about almost 15 years to get. So I went back to Brazil, married my wife, Deborah. I met her at a church in southern Brazil. And a fun fact, that church was also started by an American missionary in the late 1800s. And this church today is First Baptist Curitiba. It has 18,000 members, and they're adding about 300
per month. So that's what I like to say. What if, this American missionary didn't go to Brazil back in the 1800s? Would I have met Deborah? And how about Larry Craft? If he didn't go to Brazil in the late 80s, would I have experienced God with a physical miracle through that guy's life? So God honors obedience, and this is why we're trying to go with MAF. We have a passion for isolated people. We hope to go to Mozambique because my wife and I would both speak Portuguese, and that would help us not have to go to language school for a year. We went and visited Nampula, Mozambique, where MAF US has a base with 2 aircraft. If you go to Joshua Project, you can see that Mozambique is considered a reached country, but there's a lot of unreached people groups in the northern part of Mozambique, which is mostly Muslim, and that's where our calling is, to reach the last people groups that are throughout the Niassa region that still haven't heard about Jesus. So we visited Nampula in July of 22, and we decided to apply with MAF. We felt strongly about our calling. Last June, I interviewed and spent 2 weeks at MAF. They interviewed me, 1 week as a mechanic, 1 week as a pilot. It was really tough, but we passed. And next July of 2024, I'll be quitting my airline pilot job. I'm an airline pilot for Spirit Airlines, and we'll be selling our house and selling our things and start raising support to be able to go. Hopefully early 2025, after we raise our support. In the meantime, we lost a daughter to cancer. We have 2 kids. We have Nathan and Nicole. Nicole passed away in February 11th, 2022, after battling cancer for 6 months. We grieve, but we grieve with hope, because we know where she's at today. She's in the arms of Jesus. But, unreached people groups have never heard that there's hope, and that there's a heaven, and that Jesus and God and the Holy Spirit yearns for these people to come to Christ. But we have to, obey and pursue the Great Commission to go. And we need prayer partners, we need financial partners, and we also need more workers too. So if you guys could pray for us for guidance of where we should live during support raising. Also pray for MAF that their goals would be accomplished, and for more pilots, more mechanics, more people to give up their comfortable lives in America to go and make disciples of all nations. And I hope you guys have a great conference. God bless. Sí, como escuchar, es un tremendo testimonio. Ellos viven, Will y Débora y su hijito de 6 años viven aquí en Orlando, en St. Cloud, para los que estamos aquí en el área en Florida, para invitarlo próximamente a nuestras iglesias a compartir su testimonio tremendo, cómo el Señor está moviendo a su iglesia y trayendo misioneros de diferentes trasfondos. Sí, me gustaría que quizá uno de ustedes orara por ellos, por Will y Débora, Romualdo, y mientras ustedes oran, yo tengo un video más que dura 2 minutos que habla un poquito de lo que hace Mission Aviation Fellowship. Compartir, Mauricio, y así voy a orar y terminamos con este video. Como dijo Stefan, sí, qué testimonio poderoso. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida de Will, por su esposa Débora, por su hijo y la disposición que ellos tienen de servirte. Padre, yo estoy seguro de que esto es una respuesta a la transformación que trajiste a sus vidas, Padre. Aún en medio de su dolor, lo que dijo él, que su hija murió, pero ellos tienen esperanza, saben dónde su hija está, pero hay tantos pueblos que no han escuchado todavía de palabras de vida eterna de Jesucristo. Y te alabamos por la pasión, el compromiso, el deseo
de servir al Señor en Mozambique y pedimos, Padre, que traiga los recursos, que pueda proveer para cada una de sus necesidades como individuo, como familia. Señor, sustento financiero, la cobertura espiritual, amistades, el lugar donde van a vivir. Señor, cada detalle te pedimos que por su gracia y misericordia el Señor traiga con abundancia todo lo que ellos necesitan y que sigas dirigiendo sus pasos y abriendo puertas para que ellos puedan cumplir con la misión que el Señor tiene para ellos. Una vez más, gracias por este testimonio y te pedimos, Padre, que este testimonio inspire a muchos otros a entregar sus dones, talentos, tiempo, vidas al servicio del Señor, para que otros te conozcan a ti, Señor. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. 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 El video. Muchas gracias, Julio. Bendiciones a todos. De verdad es un privilegio ser todos nosotros y los que nos ven parte de lo que Dios está haciendo. Muchas gracias, Mauricio. Qué video lindo, qué lindo. Qué privilegio, ¿verdad? Sermos parte de eso. Y ustedes que nos escuchan una vez más, les invito a que sean parte, que sepan más de Wycliffe y que conozcan más de MAF. Mauricio, si la gente quiere saber más información de MAF, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, pueden escribirme M. Sánchez, M de Mauricio, M. Sánchez, @maf.org. Pueden escribirme y con mucho gusto, pero también a través de Comina, por supuesto, estamos dispuestos a conversar. Para que tengan una idea, tengo el privilegio ahora de supervisar los programas en América Latina. Hay 6 programas básicamente que hemos estado visitando recientemente. Uno es Haití, por favor oren por el país de Haití. Es bien complicada la situación allí. Tenemos los países de México, Guatemala, tenemos Brasil, Ecuador y Surinam. Son 6 países donde en este momento tenemos programas aquí en América Latina, pero por supuesto varios países en África y en Asia donde Dios está moviendo gente, como en el caso de Will, que los está llamando para servir en el país de Mozambique, donde hablan también portugués. Bueno, y si alguien de ustedes quieren apoyar a Will, también contacten a Mauricio para que él pueda compartir más información. Stephanie, una vez más, muchísimas gracias. Vamos a subir este video en Facebook de Comina y oremos para que muchos puedan asistir y ser bendecidos.
Gracias, Mauricio. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos el mes siguiente con otro Comina de bendiciones a todos. Bye. Bye, chao. Gracias.